El nombre John Radcliffe destilaba un anonimato escalofriante. No era un asesino común, ansiaba tener un público. Su escenario eran los rincones oscuros de pueblos desprevenidos. Su utilería eran las herramientas de las pesadillas. Sus actores, participantes involuntarios en un espectáculo final y horroroso. Lo llamaban el payaso asesino. Debajo del maquillaje un vacío. Sus crímenes no eran simples actos de violencia. Eran representaciones, espectáculos macabros. Cada uno meticulosamente planeado, grotescamente ejecutado. Convirtió el asesinato en una forma retorcida de entretenimiento. Un espectáculo de un solo hombre donde los gritos eran el único aplauso. El mundo primero escuchó susurros de su terror, noticias intermitentes en los informes, avistamientos sin confirmar, relatos demasiado espantosos para ser creídos. Luego el patrón surgió, una firma horrorosa. John Radcliffe no nació siendo un monstruo. O quizás la semilla siempre estuvo allí. Su infancia fue un lienzo de grises fríos. Un paisaje de abandono y crueldad silenciosa. Ninguna risa resonaba en su hogar. Solo silencio. Aprendió temprano que el dolor era un lenguaje. Sus padres eran fantasmas en su propia casa. Presentes, pero totalmente ausentes. Era un ser frágil, abandonado a marchitarse. Pequeños animales del vecindario comenzaron a desaparecer. Los susurros seguían al joven John. Miradas inquietas. Encontró un extraño consuelo en la incomodidad de ellos. Un destello de poder en su miedo. El primer incidente fue en la escuela. La mascota de un compañero de clase. Encontrada de una forma que desafiaba la travesura infantil. Hablaba de algo más frío, más deliberado. El joven John no ofreció explicación alguna, solo una mirada vacía. Era un observador, un coleccionista de reacciones. Estudiaba el miedo como otros niños estudiaban libros. Su aislamiento se convirtió en su santuario. Se retiró aún más a su propio mundo fracturado. La oscuridad ya no solo lo rodeaba. Las sombras de la juventud de John Radcliffe se hicieron más largas. Se extendieron hasta su adolescencia, como una enredadera sigilosa. Las pequeñas crueldades de la infancia comenzaron a intensificarse. Ansiaba una reacción más potente, un miedo más profundo. Los bocetos en sus cuadernos se volvieron más detallados, más perturbadores. Ya no eran solo dibujos, eran planes, ensayos para un escenario más oscuro. Su primer crimen verdadero fue torpe, impulsivo, un vagabundo. Alguien que nadie extrañaría. El acto en sí fue brutal, crudo, sin refinar. Pero las secuelas, el sentimiento que encendió dentro de él, fue una revelación, una epifanía aterradora. Se sintió vivo, poderoso, visto de una manera retorcida. Aprendió de ese primer encuentro desastroso. Comenzó a refinar sus métodos, a planear. La emoción no estaba solo en el acto, sino en el control. La cuidadosa orquestación del terror ajeno. Comenzó con cosas pequeñas, probando sus límites. La metamorfosis de John Radcliffe estaba completa. El novato torpe había desaparecido. En su lugar se alzaba un maestro del caos. Sus crímenes evolucionaron hasta convertirse en producciones elaboradas y horrorosas. El tema circense comenzó a dominar su oscuro arte. Cada víctima se convirtió en un artista en su espeluznante espectáculo. Sus momentos finales, un espectáculo macabro. Era el maestro de ceremonias, el payaso, el verdugo. Todos los papeles interpretados con una precisión escalofriante. Elegía sus escenarios con cuidado. Edificios abandonados, bosques apartados, lugares donde los gritos resonarían sin respuesta. Transformó estos lugares desolados en carpas de circo improvisadas, decoraciones toscas, utilería siniestra, un escenario para la muerte. Los detalles eran primordiales, el maquillaje grotesco, la música inquietante. No buscaba solo matar, sino aterrorizar, quebrar a sus víctimas mucho antes de su último aliento. El tormento psicológico era tan crucial como el físico.
Sección 5. Susurros desde el abismo. El descubrimiento de las cintas. El avance en el caso llegó inesperadamente. Un depósito olvidado, renta sin pagar, una subasta rutinaria de bienes abandonados. Adentro, entre cajas polvorientas y vidas olvidadas, yacía un secreto. Una colección de cintas de video, etiquetadas inocentemente. Fiesta de cumpleaños, vacaciones familiares, show de talentos. Pero el contenido era cualquier cosa menos inocente. Eran ventanas hacia el abismo. Las proyecciones privadas de John Radcliffe. Los detectives presionaron play. La pantalla cobró vida parpadeando. Lo que se desplegó fue un descenso a un horror inimaginable. La grabación granulada mostraba a Radcliffe, con el disfraz completo, y a sus víctimas, con los ojos desorbitados por el terror. Él era el director, la estrella, el torturador. Las cintas narraban sus espantosos actos circenses, cada uno más depravado que el anterior. El audio lo capturaba todo. Las burlas, las súplicas, el silencio. Sección 6. Bajo la lona. Descubriendo la guarida de los gritos. Las cintas proporcionaron un nuevo y horroroso mapa. Pistas ocultas en la grabación granulada. Un estilo particular de ladrillos. El claxon de un tren, distante y ahogado. Los detectives, impulsados por una sombría determinación, las unieron. El rastro los llevó a una casa destartalada, en el borde olvidado de un distrito industrial en decadencia. Se alzaba silenciosa, amenazante, como un mausoleo. El aire a su alrededor se sentía pesado, frío. Aquí era donde el circo tenía su base. Forzaron la entrada. El hedor los golpeó primero. Un olor dulzón y nauseabundo mezclado con podredumbre y químicos. La casa era un laberinto de sombras y descubrimientos escalofriantes. Pero el verdadero horror yacía debajo. Una escalera oculta llevaba a un sótano extenso. Esto no era un simple sótano. Era un escenario. Un teatro de crueldad construido a propósito. Débilmente iluminado por focos desnudos que se balanceaban. Las paredes estaban cubiertas con murales toscos de temática circense. El sótano era el taller de Radcliffe, su matadero. Celdas improvisadas se alineaban en una pared, vacías. Sección 7. La espantosa colección del maestro de ceremonias, reliquias del terror. La guarida del sótano reveló más que solo atmósfera. Era un tesoro de evidencia incriminatoria. John Radcliffe era un coleccionista, un acumulador de horrores. Guardaba recuerdos de sus macabras representaciones. Cada objeto era un escalofriante testimonio de una vida robada. Un trofeo retorcido de su espectáculo mortal unipersonal. No eran objetos al azar, estaban seleccionados. Exhibidos con un perverso sentido de orgullo. Reliquias de su reinado como el payaso asesino. Los investigadores catalogaron los espantosos hallazgos. Una fila de máscaras de payaso, cada una con una sonrisa sutilmente diferente y aterradora. Algunas compradas en tiendas, otras perturbadoramente hechas a mano. Juegos de guantes blancos, enormes y manchados. Pelotas de malabares que se sentían demasiado pesadas, pulidas hasta brillar. Una colección de látigos y bastones, desgastados por el uso. Estas eran las herramientas de su oficio, la utilería para su escenario. Cada una parecía vibrar con una energía oscura, una historia silenciosa de su terrible propósito. Se descubrieron más objetos personales, guardados bajo llave. Sección 8. El gran acto de desaparición. Un fantasma en la noche. La casa de los horrores era una mina de oro de evidencia. Pero faltaba un elemento crucial. El propio John Radcliffe se había ido, desaparecido, como un artista que abandona el escenario tras la reverencia final. ¿Había presentido que el cerco se cerraba? ¿O era esto parte de algún gran final retorcido? Su desaparición fue tan repentina e inquietante como sus crímenes.
El maestro de ceremonias simplemente se había desvanecido entre las sombras, dejando atrás solo su espantoso escenario. Se lanzó una cacería humana a nivel nacional. Su rostro estaba en todas partes, la sonrisa pintada, los ojos muertos, un coco de la era moderna. Pero Radcliffe era un fantasma, escurridizo, aparentemente invisible. Llovieron las pistas, avistamientos reportados desde todos los rincones. Cada pista llevaba a un callejón sin salida, un eco frustrante. Siempre había sido un maestro del disfraz, del engaño. Ahora, usaba esas habilidades para su acto de desaparición definitivo. Sabía cómo pasar desapercibido. Sección 9. El bis interminable. ¿El espectáculo continúa? Han pasado años desde que John Radcliffe desapareció. Los expedientes oficiales del caso acumulan polvo, fríos, pero el terror que desató nunca se ha desvanecido del todo. Persiste como el olor a palomitas rancias y sangre. Ahora existe en el reino de las leyendas urbanas. Una historia de advertencia susurrada para asustar y prevenir. El payaso asesino. El payaso asesino. Un nombre sinónimo de la maldad teatral definitiva. Su legado es de miedo. Un miedo que se niega a morir. ¿Está ahí fuera? La pregunta acecha en las sombras. ¿Podría seguir activo? ¿Bajo un nuevo nombre? ¿Una nueva máscara? ¿Acaso el circo simplemente se mudó a otra ciudad? Hay quienes afirman verlo. Un vistazo fugaz de una sonrisa pintada entre la multitud. Una presencia inquietante sentida en un carnaval desierto a altas horas de la noche. ¿Son estas meras invenciones? ¿Productos de una psique colectiva traumatizada? ¿O está el maestro de ceremonias esperando pacientemente su próxima señal? La idea es una mano fría en la nuca. La posibilidad de que John Radcliffe aún ande libre es escalofriante. Sugiere que el espectáculo no ha terminado, simplemente está en pausa.